Bueno, no tenía mucho el título de la prédica, es más, lo había contado allá, me decía, ¿qué le puedo poner, mejor dicho, como para que suene un poco mejor? A mí me gusta ponerle títulos porque es la única forma que me acuerdo de qué tema se trató, o sea, si no, la verdad es que no recuerdo, pero no se me ocurrió, así que avanzamos igual. Voy a hablarles de un personaje que está, ¿viste cuando estás en esa mala, fracasado totalmente? Bueno, este loco estaba en esa, mal, ¿eh? Muy abajo, punto más abajo no se podía, ¿no? Y encima este loco, no es que no conoce a Jesús, ¿no? Al contrario, lo reconoce, pero aún así está al sopi. Les voy a hablar de Pedro, mi amigo Pedro, me encanta Pedro. Y Pedro se encontró muchas veces con Jesús y muchas veces estuvo ahí con él, siguiendo a Jesús. Y vamos a leer el capítulo 21 de Juan, después lo buscamos, porque no hay para leerlo en el proyector, así que vamos a leer los 25 versículos, así que tengan ganas de leer, porque vale el esfuerzo leerlo, vale el esfuerzo y vamos a pensar y profundizar un poco en este encuentro, así que si lo quieren ir buscando, así que mientras ahí lo van buscando, todos tenemos momentos así, ¿no? Momentos donde estás arriba con todo, que las cosas más o menos están bien, o momentos medios malos, ¿no? Y en Eclesiastés 3 nos dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, de cosechar, tiempo de abrazo y tiempo de abstenerse de abrazar, de guerra, de paz. Y después dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y también en Génesis, mientras van ahí buscándolo, ¿no? En Génesis, a medida que Dios iba creando las cosas, decía que todo era bueno. Y ¿sabés qué? Después Salomón agrega algo, también dice que todo es hermoso en su tiempo. O sea que hay cosas buenas que fuera de su tiempo no pueden estar tan buenas, ¿no? Y nos acontece a todos, nos pasa a todos momentos desagradables, ¿no? Y no es eso de, a él siempre le va bien, ¿no? A Nati siempre le va bien y a mí siempre me va mal, ¿no? O sea, es una mentira, ¿no? Pero bueno, este personaje está pasando un momento complicado, un momento desalentador de fracaso mal, ¿no? No sé en qué momento te encontrás vos, si está todo bien, joya, guardá para cuando no haya, decía un dicho. O a lo mejor estás en un momento complicado de verdad y, viste, cuando decís, Señor, si algún día pensabas bajarme así una luz copada y hablarme, este es un buen momento, ¿no? Porque estás mal, ¿no? Entonces, todos atravesamos estos momentos y a veces lo que necesitamos es buscar a Jesús, buscar a Dios, ¿no? Entonces no hay error más grande que escondernos. Y es más, yo creo que lo compartí con los jóvenes, es un pensamiento personal, ¿no? Que si Judas se hubiese arrepentido después de lo que hizo, yo creo que Jesús lo perdonaba. Porque, o sea, yo no, obviamente, ¿no? Yo si fuera Jesús ni loco lo perdono, ¿no? Pero yo creo que Jesús lo perdonaba. Jesús es el de las segundas oportunidades mal, ¿no? O sea, Judas es el súper fracaso mal, ¿no? Por encima que se cuelga, se le cae, se revienta. Entonces, yo no lo hubiese perdonado, ¿no? Pero Jesús sí, yo creo que Jesús sí, porque Jesús es el segundo de las oportunidades y no le interesa tu fracaso, ¿no? Entonces, vamos a leer ahora estos versículos que nos muestra este encuentro y nos muestra cómo Jesús hace una obra y que pueda ser así para nosotros y después oramos. Son 25 versículos, me acompañan porque a mí se me va a trabar la lengua en algún momento. Vamos, dice, estoy con la Reina Valera, cualquier cosa, Juan 21, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Entonces ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Hago una pausita ahí. Fíjense la personalidad de Pedro, ¿no? Me voy a pescar. Ah, bueno, vamos con vos. ¿Qué liderazgo el de Pedro? Seguimos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando allí iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Vieron que pasa eso muy seguido después de la resurrección? Que los apóstoles no saben que es Jesús.
Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Señor, gracias por este momento. Señor, te pedimos que podamos abrir nuestros ojos, Señor, que vos nos hables, que podamos tener un encuentro como tuvo Pedro, Señor, y que vos nos acompañes, Señor, en este día. Amén. Bueno, nos encontramos en una conversación, un encuentro de Jesús con Pedro, con los demás discípulos, ¿no? Y dividí esta conversación, este encuentro en 4 fases, ¿no? La primera de ellas va del versículo 1 al 3. No lo vamos a leer porque si no vamos a leer todo de vuelta, va a ser muchísimo, ¿no? Y es una fase que no tiene totalmente sentido, ¿no? Pedro fracasado, le salieron todas las cosas mal, eso quedó claro, ¿no? Y encima falló a los otros también porque él era medio el líder. Vieron que lo seguían a Pedro, que lo acabamos de ver, ¿no? Se falló a sí mismo y bueno, todos pasamos igual por momentos difíciles, ¿no? Pero Pedro estaba ahí en un momento heavy, ¿no? Y él ama a Jesús, obviamente, ¿no? Yo creo que él ama a Jesús, pero está en una posición de ya ni siquiera creer en sí mismo, ¿no? Pues, ¿qué pasó un poquito antes? Ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasó un poquito antes de esto? Entonces, Pedro siendo discípulo, y bueno, yo creo que el pensamiento de Pedro habrá sido, bueno, esto me salió mal, ¿no? Seguir a Jesús, sí, bueno, me salió mal. Al último terminé fallando una banda, ¿no? Entonces, algo que me salía bien por lo menos antes, que era, y bueno, tirar la caña, a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, algo había que hacer. Entonces, Pedro dice, bueno, me voy a pescar. Y los demás también van con él, o sea, sin idea de nada, sin idea de algo ministerial, no, ni a palo. Solo el hecho de pescar, no es que decían vamos a pescar y darle a los que se están muriendo de hambre, no, ni a palo, era solamente... Y no es que a veces está como en piloto automático, como decía Ingrid siempre, ¿no? Entonces está en un punto de desengaño, de tristeza, que yo no creo que no es que no cree en Jesús, sino que no cree ni siquiera en él mismo, ¿no? Y Pedro conocía a Jesús. Pedro estuvo, ¿cuánto? 3 años con Jesús. Vio milagros, vio un montón de cosas y fue una relación muy personal. ¿Se acuerdan que al principio le cambia el nombre? De vos te vas a dejar de llamar así, te vas a llamar Pedro. Y tampoco era de los 12 discípulos, no era de los 3 más cercanitos, no era de los 12, no es que
no te lo nombran nunca, Pedro. Entonces, era uno de los tres más cercanos, el monte de la transfiguración, que Jesús cambia así su aspecto y su ropa queda blanca, zarpada, y Pedro dice en la epístola, yo estaba ahí, yo lo vi, y oí la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Entonces, no era una relación que no se conocían, ¿no? En la barca, Jesús viene caminando por el agua y le dice a los discípulos, tranquilos, soy yo. Y Pedro, que nunca se puede quedar tranquilo, nunca puede estar tranqui. Ah, sí, sos vos, bueno, si sos vos, que yo baje y camine también por el agua, ¿no? Está bien, se hundió después, ¿no? Pero fue el único que se animó, los otros estaban ahí. Dale, Pedro, vos podés, ¿no? Pedro da la vida por Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le viene a buscar a Jesús que traca, le mete el espadazo y le corta la oreja al soldado? Y vos podés esperar que Pedro salga con cualquier cosa. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hasta Jesús dice, Pedro, eso ni siquiera es tuyo, le dice, ¿no? Eso te lo reveló el Padre. Entonces Pedro tiene un potencial increíble. Pedro conoce a Jesús, pero unos instantes antes lo niega, dice blasfema. Dice, no lo conozco. Y Jesús ahí lo mira y él se pone a llorar mal, ¿no? Está en un momento de porquería mal, ¿no? Y está en ese punto de dice, bueno, me voy a pescar. Y encima, para colmo, arrastra a todos los demás, ¿no? Y lo que sucede ahora es lo que le da el título, que es el sinsentido más grande de esto, que echa la red y ¿qué pasa? No pesca nada. Entonces, para lo único que él pensaba que servía, ya tampoco. Pero lo que Pedro no entendía es que ya no era un pescador. Él pensaba que podía volver para atrás y que podía volver su historia para atrás, que las cosas más o menos iban a ser iguales. Y no, cuando Jesús lo llamó, ya no es un pescador. Ya era nueva criatura. Entonces, puede ser que vos estés deprimido, que estés pasando un mal momento, pero ya no sos lo que eras, ¿no? Y Jesús también, si estás ahí con la idea tal vez de, no sé, de tirar todo, ¿no? Jesús también dice, cuando la sal pierde su sabor, ¿qué onda? ¿No sirve para? Y así a veces somos nosotros, ¿no? No es que te dice, tenés que usar un poquito más de cantidad para que sale bien, por eso no, te dice no sirve para nada. Sirve para ser arrojada y hollada por los hombres. Entonces, hay gente que está así, un pie acá y un pie acá. Ya no siquiera sigue a Jesús, pero tampoco puede pecar a gusto porque ya conocen. ¿Estás hasta las manos? Entonces, está Pedro ahí parado en un lugar que nada tiene sentido, ¿no? Pero tarde o temprano aparece la segunda fase, que es el rescate. La van a leer en el 4 al 14, no lo vamos a leer tampoco. Tarde o temprano, nada es eterno. Estás en un mal momento, en un buen momento. Jesús siempre aparece y Él te rescata. Y fíjate que el encuentro de Pedro no es que ves Pedro buscando, ¿no? Porque Jesús lo termina buscando a ellos. Y el problema que podemos llegar a tener es no reconocerlo. Vieron que los discípulos no sabían. Hijitos, ¿qué hacen? Pescar. ¿Pensás que a Jesús le servía algo esa pesca de 153 peces? ¿Que sumaba algo al reino? Para Jesús no servía de nada, pero era para ellos esa pesca. Ellos la necesitaban. Ellos necesitaban que Jesús volviera como vendría por nosotros, ¿no? Y el problema está en que no lo reconozcas. No, porque ahora me salió el IFE, gracias presidente. No, es el Señor dándote una mano, ¿no? No, pasa que aquel metió mi currículum en un lugar copado, por eso entré a trabajar. No, es el Señor dándote una mano. Entonces, a veces no reconocemos que Jesús nunca nos deja abandonado aunque te sientas solo, ¿no? Y acá Juan tiene un déjà vu, una especie de déjà vu, ¿no? Porque esto, lo de la pesca, ¿qué? Ya había pasado antes, no es la primera vez que pasaba. Que habían tirado la red y le dice una voz, tiren para el otro lado, tiran para el otro lado y sale lleno, ¿no? Y entonces dice, es el Señor. Y Pedro, no todos los demás prudentes ahí en el barquito, venía hasta las manos de cargado, ¿no? Y Pedro, que se saca todo, no le interesa nada, se tira al agua. Y va ahí, se olvida de los peces, se olvida de todo, ¿no? Entonces lo ve, lo reconoce a Jesús
Y él todavía no lo sabe, ¿no? Pero Jesús ahí acababa de rescatarlo en realidad. Él que pensaba que su vida estaba terminando, que todas las cosas juntas, a veces cuando tienen todo el palazo junto, decís, che, que se termine de una forma, ¿no? Entonces, él piensa que su vida estaba terminando, pero en realidad estaba arrancando, ¿no? Y es más, lo mejor de Pedro todavía no lo vimos. Después lo vamos a ver, ¿no? Y se encuentran ahí con el desayuno y nadie se anima a preguntarle, che, ¿quién sos? ¿No? Porque sabían que era Jesús, ¿no? Él los rescata, los atrae. Vamos a la tercera fase, que es del 14 al 19, que es el llamamiento. Y esta es una conversación muy clave, muy conocida por todos, ¿no? Es la conversación de Jesús con Pedro. Ya habían ahí comido, ya estaban ahí en un momento íntimo, digamos, ¿no? Entonces, Jesús ya lo había llamado a Pedro, sí. Hasta le había cambiado el nombre cuando lo llamó, ¿no? Pero a veces necesitamos ser llamados de vuelta. Jesús nos rescata, nos da sentido, nos recuerda quiénes somos, porque Pedro se olvidó quién era. Pedro presenció un montón de cosas y Pedro en un momento al otro niega a Jesús y después está pescando. O sea, fíjense todo el olvidamiento que tiene Pedro. No sé cuál es la palabra. Y Jesús lo vuelve a llamar y ¿sabes qué? No lo hace en base a las habilidades de Pedro, porque si Pedro demuestra cosas es que falla como él solo, ¿no? Y Jesús los tiene ahí después de la comida y ahí Jesús le dice, che, Pedro, ¿me amás? Y le responde, sí, Señor, usted, bueno, algunos tal vez lo saben, ¿no? Jesús le dice, che, Pedro, vos me ágape, que es un amor así, el amor de Dios, un amor que no cambia, un amor que no importa qué recibe a cambio, ¿no? Y después Pedro le responde de otra manera, que es fileo, el amor humano, bueno, yo mientras vos me ames, yo te amo, después, bueno, no. Si vos ya no me dejás de amar, yo también ya no te amo más, ¿no? Es un amor fuerte, pero dura mientras recibe lo mismo, ¿no? Entonces, Jesús le dice, Pedro, me ágape. Y Pedro que le responde, Señor, yo te fileo. Y ustedes pónganse en el lugar de Jesús, en todo lo que le podría haber dicho Jesús, ¿no? Imagínense, te dejan ahí crucificándote, dicen que no te conocen y encima te volasean, imagínate, ¿no? O sea, todo lo que le podría haber dicho Jesús, ¿no? Una bronca, claro. La gracia increíble, ¿no? De Jesús. Y la segunda vez, Pedro, me ágape. Y Pedro le responde, Señor, yo te fileo. Y la tercera vez pasa algo muy importante, que Jesús dice, che, Pedro, vos me fileo, o sea, y Pedro se pone muy triste. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que bajar el nivel, ¿no? Para Pedro. Y Pedro lo que tiene que es honesto, por lo menos, ¿no? Sí, Señor, yo ágape al mango. Más ágape que yo no vas a encontrar, ¿no? Entonces, Pedro sincero y dice, Señor, vos lo sabés todo, vos sabés que yo te fileo. Ya sé que probablemente te equivocaste conmigo. Y es más, ya se lo había dicho en la anterior pesca milagrosa, que le dice, apártate de mí que soy un pecador, no te merezco. Y ahí y le dice Pedro, Señor, yo te fileo. Entonces Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Después más adelante dice, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Eso es fileo, ¿no? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y este llamamiento es increíble porque Jesús ya sabía que era fileo, Pedro. Ya sabía que el amor de Pedro, apenas lo pusieran un poco en aprietos varias personas, iba a decir que no lo conocía. Y Jesús podría, Pedro, fileo no me sirve, ágape o nada, ¿no? O sea, Jesús podría haberle tirado esa, ¿no? Yo se lo hubiese tirado, o sea, ¿me bancás en todas o no me banques en ninguna? Y Jesús le dice, bueno, fileo, ok. Ok, dale, vamos, apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, porque Jesús, ¿qué? No te llama en base a tus prestaciones o éxitos. Pedro era un desastre. Te llama en base a tu corazón, ¿no? Entonces, si lo que hay adentro tuyo, aunque sea, tiene el tamaño como la fe que te pide la Biblia, un granito de mostaza, che, tráelo, dale, me sirve. Porque Dios no busca perfección. O sea, está bien, no busco perfección, pero vas a tener que trabajar. Esto no va a seguir así, no vas a seguir arrastrando estas cosas. Che, esto vas a tener que empezar a perdonar y empezar a pedir perdón.
Me comprometo a trabajar con vos. Y después dice, un día vas a extender tus manos. Y según la tradición ahí, bueno, algunos lo saben, que Pedro murió crucificado, ¿no? Y seguramente yo creo que cuando estaba ahí extendiendo sus manos para ser crucificado, yo creo que se habrá acordado de esto que le decía, lo que le decía a Jesús. No, entonces ya no hacía lo que él quería, ya no corría si no recibía cambio. Entonces esto a mí me dio esperanza y trajo a mí un poco de, che, Dios no busca mi perfección. Sí, tengo que cambiar, tengo que avanzar en mi vida cristiana, tengo que avanzar en mi compromiso con el Señor, pero Dios no busca mi perfección. Y la cuarta fase, que es del 20 a 23, se llama compromiso personal, y con mucho énfasis ahí en personal, ¿no? Porque Pedro, ¿qué pasa? Pasa esta escena y Pedro sigue a Jesús, pero mientras lo va haciendo va mirando para atrás a ver qué onda. Ustedes lo vieron, ¿no? Que dice, y ve acá, ¿a quién? A Juancito, que me encanta Juancito cómo se autodefine, me encanta. Una humildad tiene el discípulo amado, me encanta, me encanta. Entonces, ve atrás a Juan, el apóstol del amor, el angelito era, ¿no? Yo creo que Pedro decía, si yo fuera como este, ¿sabes qué? Yo supongo que... Y Pedro lo ve y le dice a Jesús, che, ¿y con este qué onda? O sea, está bien, yo me reconfundí, ¿no? Pero nadie quedó, ¿eh? Porque este sí, el discípulo amado, pero te dejamos todo en gamba al final. Este y los otros giles que también me acompañan, los otros bobos que están todo el tiempo conmigo haciendo todo lo que yo hago, ¿no? Y me encanta la respuesta de Jesús, es una respuesta hermosa y me encanta, ¿no? Que dice, si yo quiero que no muera nunca, ¿a vos qué te importa, no? ¿A vos qué te importa? Seguime vos. Estoy hablando con vos, ya voy a hablar con él, no es asunto tuyo, ¿no? Entonces, lo del hermano conmigo, sígueme tú. Porque puede ser que al pastor lo bendiga con 10 millones de pesos y que a mí no me bendiga con nada. Entonces, ¿qué? ¿Yo voy a seguir al Señor por eso? Si mi compromiso va a estar según lo que pasa con los demás. ¿Me amas? Sígueme. Y tenemos esta manía de compararnos, ¿no? De mirar para, bueno, pero Luigi, bueno, compró el auto nuevo, Luigi, ¿no? Entonces, cuando mirar para el costado es para ayudar, para dar una mano, ¿no? Pero si no para basar tu compromiso con el Señor, con lo que le pasa a tu hermano. Tal vez dentro de la iglesia conocés mucha gente o trabajaste con mucha gente que tal vez te decepcionó o que... Pero si eso va a depender tu compromiso con el Señor, dependemos del Señor, de su gracia y no importa en el momento en que vos ahora estés pasando, pero necesitamos encontrarnos con Jesús, poder centrarnos en Él, tener un encuentro, una conversación y necesitas tomar decisiones, empezar a buscar, de encontrarlo. Y Jesús te sigue buscando y no importa si fallaste 1.000.000 de veces, ¿no? Porque es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades, ¿no? Y esta vez te llama de manera personal. Nico, seguime. ¿Me amás? Seguime. Jay, ¿me amás? Seguime. Yo creo que ahí cierres un segundo tus ojos y tengas ahí una conversación con el Señor. Vos sabés en qué momento estás, qué estás atravesando. Yo quiero que vos te tomes ahí un momento para hablar con el Señor y tener un encuentro con Él. Tómate ahí un minutito.
Señor, gracias. Gracias por darnos esta historia, Señor, donde podemos encontrar paz, Señor, donde podemos encontrar consuelo, Señor. Gracias porque vos nos demostrás que nos amás, Señor. Te pedimos, Señor, que este encuentro que pasó en la vida de Pedro pueda pasar con nosotros, Señor. Que podamos encontrarnos con vos, que cuando estemos pasando momentos difíciles podamos encontrarnos con vos, Señor. Gracias, Jesús, porque la transformación en la vida de Pedro, Señor, es una inspiración para nosotros, que a pesar de tantos errores, Señor, vos estuviste ahí. Gracias, Señor, porque vos estás sobrando en nosotros, Señor. Señor, guíanos a tomar decisiones, Señor, que nos ayuden a acercarnos más a vos, Señor, a poder salir como Pedro, Señor, y acercarnos a vos, Señor, sin que importen las demás cosas, Señor. Te entregamos lo que queda de esta semana, Señor. Te pedimos que cubras el regreso a casa, que cubras nuestra familia, Señor, que abras ahí puertas de bendición para nosotros, Señor. Te amamos, en nombre de Jesús. Amén.